Cuando me estaba preparando para ir a cenar a casa de mi hija, mi abogado me escribió: «Llámame de inmediato». Marqué su número. Lo que me dijo sobre mi hija me dejó helado. Si estás viendo este vídeo, dime desde dónde lo ves o qué hora es para ti. Tenía un ojo en los resultados trimestrales y el otro en la ciudad cuando sonó mi teléfono con ese mensaje de mi abogado. Mis bolígrafos resbalaron y dejaron una línea oscura sobre el margen perfectamente limpio. 30 años en HAL Systems me habían enseñado a ignorar las alarmas que no eran incendios. Pero esta sí lo era. Llamé antes de que la pantalla se apagara. «Mark, ¿qué pasó?», pregunté. Su voz era firme, con ese tono que usan los cirujanos antes del primer corte. «Walt, tengo que advertirte. Tu hija ha presentado una petición para que te declaren no apto para dirigir la empresa. Está pidiendo al tribunal el control temporal». Me levanté. El cristal de la oficina reflejó mi imagen. Un hombre mayor, buen traje, hombros erguidos más por costumbre que por fuerza. Afuera, la vista de la torre se extendía hacia el norte, hasta el agua. Dentro, algo en mí cayó en picado, como un ascensor que se pasa del vestíbulo. ¿Ella hizo qué? Por ahora está bajo secreto judicial, dijo Mark. Pero ya consiguió apoyo. Un grupo de accionistas, una declaración jurada sobre tu inestabilidad emocional y tu juicio desactualizado. También ha propuesto un liderazgo temporal bajo estrategias modernas. La audiencia es en 3 semanas. Caminé hacia la ventana y apoyé la palma sobre el vidrio frío. Es mi hija. Lo sé. Pero también está preparada. Tiene documentación, actas de reuniones, pruebas financieras. Ha manejado esto como una campaña. Walt, por favor, no la llames todavía. Primero debemos ver todo. Sentí la lengua como tiza. ¿Qué necesitas de mí? Todo. Tus registros financieros, informes médicos que prueben tu competencia, testigos de carácter. Tenemos que armar una defensa contrarreloj. Agenda todo, dije. Libera mi calendario. Trabajamos desde tu oficina al amanecer. Cuando terminó la llamada, la habitación pareció encogerse. Los premios en la pared del fondo eran un pequeño museo de una vida que de repente se veía frágil. Tomé mi abrigo y el maletín que había llevado desde el primer préstamo que un banquero me dio cuando apostó por mis pocas probabilidades. Dudé un segundo en la puerta. Era jueves. Todos los jueves cenaba con la familia de mi hija. En su casa, la luz del porche se encendió justo cuando bajé del coche. Ava abrió la puerta con un suéter color crema. Su abrazo fue cálido, pero de tela, no de piel. «Papá, justo a tiempo». El tráfico me hizo caso por una vez. Sonrió con naturalidad ensayada. «Aaron está poniendo la mesa. Sadie tiene una sorpresa para ti». La cocina olía a pollo asado y a algo que no quería nombrar. Mi yerno me dio la mano un segundo más de lo normal. «¿Vino, Walt, o algo más fuerte?» «El vino está bien». Sadie irrumpió con manchas de pintura y una sonrisa brillante. «Abuelo, te dibujé en tu oficina». Me entregó un dibujo, 2 figuras de palitos con colores vivos detrás de un gran escritorio. El logo de la empresa, simplificado por una niña de 4 años, aún me golpeó directo en el pecho. «Es perfecto», le dije, y lo decía de verdad. Le besé el aire sobre el cabello y vi a Ava observándonos. Por un instante, su compostura se resquebrajó, y luego volvió a ser la misma. Nos sentamos. Sonaba música de fondo, porque el silencio esa noche habría sido demasiado honesto. «Papá», dijo Ava, cortando el pollo con precisión, «te ves cansado. Deberías reducir el ritmo. Descansar más». Mantuve un tono ligero. «El trabajo me mantiene despierto. ¿Y a ti, cómo te va en finanzas?» Dejó el cuchillo. «No hablemos de trabajo en la cena». «¿Desde cuándo?» «Desde hoy». Aaron intervino enseguida. «Sadie hizo ese dibujo durante arte. Quiere visitar tu oficina». «Lo haremos realidad», dije, preguntándome si aún me pertenecía el escritorio de su dibujo. Comimos como lo hacen las familias cuando todos fingen. Sadie relató dramas del preescolar con valentía infantil. Aaron habló de un proyecto en el Museo del Centro.
Ava me preguntó si estaba comiendo bien, si dormía lo suficiente, si veía al médico. Cada pregunta llevaba la preocupación puesta como una máscara. El pollo está delicioso, dije. Es la receta de tu madre. Mamá siempre decía que cocinar era cuestión de amor, respondió Ava, no de perfección. Una frase cargada cayó con suavidad sobre la mesa. Lena solía decir eso, y otras 100 advertencias que sonaban sabías después del funeral. Murió hace 5 años. A veces siento que fue el mes pasado. Tu madre tenía razón, dije. Casi siempre la tenía, respondió Ava, y el tenedor tintineó en su plato. ¿Estás triste, abuelo?, preguntó Sadie. Estoy pensando en cuánto amo las cenas familiares, le respondí. A través de la mesa, los ojos de Ava se cruzaron con los míos. Por medio segundo vi a la niña que solía esperar en la ventana, después del anochecer, buscando las luces de mi coche. Luego el momento se cerró como una puerta. A las 8:15 me levanté. Gracias, dije. Perfecta como siempre. En el porche, me acompañó afuera. ¿Seguro que estás bien? Pareces distinto esta noche. Solo estoy reflexionando, respondí. ¿Sabes lo que esta empresa significa para nosotros? Su sonrisa se redujo medio centímetro. El escudo subió. Conduce con cuidado. Las carreteras están resbaladizas. Le di un beso en la mejilla. No se apartó, pero tampoco se acercó. El cerrojo sonó detrás de mí. La casa quedó iluminada. A través de la ventana delantera la vi recoger los platos con la misma eficiencia que lleva a las salas de juntas. Se movía como alguien que prepara una sorpresa que nadie pidió. Frené en el mirador sobre el lago. Harbour Lake no se preocupa por los hombres ni por sus empresas. Brilla de todos modos. Llamé a Mark. ¿Cómo fue la cena?, preguntó. Como una actuación que ambos ensayamos. Ella lleva tiempo preparándose. Walt, dijo, he revisado por encima. Tiene 6 meses de notas, resúmenes de reuniones con citas literales. Ha convertido tu pasión en inestabilidad, tu estrategia en terquedad. El documento se apoya en tu duelo tras la muerte de tu esposa. Están construyendo una imagen. Ella no es un monstruo, dije, tragando. No. Pero está construyendo uno. Empezamos temprano, dijo él. Y Walt, no la enfrentes todavía. Debemos entender su mapa antes de redibujarlo. Conduje por el camino largo de regreso. En mi estudio, la caja fuerte aún guardaba las cartas de Lena, quebradizas de tanto tiempo. En una de ellas había escrito, necesitamos tu atención más de lo que la necesita la empresa. Ella piensa que no la quieres. No pude leer más allá del punto final. Abrí otra carpeta, Eva. Boletines escolares, fotos, la graduación universitaria a la que no fui porque un cliente retrasó un vuelo y me pareció más urgente que una hija con birrete. El portátil sonó. Un paquete encriptado de Mark apareció en pantalla. Pruebas de la petición. Un breve memo, duerme si puedes. Tenían números. Y los usaban como cuchillos. El gasto de la fundación, 200.000 al año, presentado como fuga sentimental, no como inversión comunitaria que generaba lealtad y buena voluntad en formas que las hojas de cálculo no miden. La retención del 94%, redefinida como resistencia al cambio. Nuestro crecimiento lento y constante, como estancamiento frente a los competidores. Serví 2 dedos de whisky y lo dejé reposar mientras leía. A medianoche tenía una libreta amarilla llena de nombres. Aliados. Personas que me habían visto resolver crisis sin alzar la voz. Gente que confió en mí cuando un crecimiento del 12% parecía lento pero seguro, mientras el mercado corría. Escribí el nombre de Esteve, el de Sam, y lo subrayé. Sam Wilcox había sido mi socio desde que hipotecamos nuestras casas apostando por la esperanza que te mantiene despierto por las noches. No dormí. Recalculé cifras en mi cabeza como un viejo granjero contando fardos. A las 7:10 estaba en la puerta de la oficina de Sam, 3 pisos más abajo. La misma vista del agua, otra alfombra. Su asistente me hizo pasar. Justo a tiempo, dijo Sam, con las gafas apoyadas en la punta de la nariz. ¿Qué pasa? Cierra la puerta.
Sus cejas subieron, luego bajaron. La cerró. Puse el maletín sobre la mesa y lo abrí como un médico que prepara sus instrumentos. Eva presentó la demanda, dije. Quiere el control temporal mientras un tribunal decide si soy apto. Sam se sentó. Leyó rápido. Vi su rostro comprimirse del asombro a algo parecido a la tristeza. ¿Por qué no me avisaste anoche? Quería entender la forma del golpe primero. Le pasé otra carpeta. Mira su coalición. Siguió los nombres con el dedo. Jim Carver, Pat Bittman, 3 más indecisos inclinándose hacia ella. Les prometió dividendos más altos, dijo. ¿Basados en qué? Recortes de personal, automatización, inteligencia artificial en cada proceso que protegimos de la frialdad de las matemáticas. Sam negó con la cabeza. Se lo van a creer. El dinero joven adora las curvas ascendentes. Nosotros no somos un gráfico, dije. Somos un lugar donde una recepcionista puede mandar a su hijo a la universidad. Abrió el correo interno en la pantalla. El acceso de cofundador tiene sus ventajas. Lleva meses trabajando en esto, Walt. Presentaciones personalizadas, proyecciones agresivas, estudios de eficiencia con letra pequeña que nadie leerá. Es buena, dije, sintiendo el mordisco de la verdad. Pero está equivocada. Trazamos un mapa sobre la mesa. Etiquetas verdes para los leales, rojas para los que ya había ganado, amarillas para los que aún respondían mis llamadas. Rodeamos el nombre de Carver. Respeta las manos firmes, dije. Pero teme perder la próxima ola. Almuerzo, dijo Sam. Terreno neutral. Le mostramos lo que pasa con las empresas que persiguen cada objeto brillante. 3 ejemplos, dije, abriendo otra carpeta. Empresas tecnológicas que se dispararon con la automatización y se hundieron cuando los clientes no encontraron a nadie que respondiera a una pregunta real. ¿Recuerdas la que triplicó su valor y ahora cotiza al 20% de su pico? Sam asintió. Llevemos gráficos. Y personas, dije. Las historias viajan más lejos que las cifras. Empezó a llover cuando terminamos. Caminé por el pasillo con el maletín, sintiéndome más general que víctima. Una pelea tiene reglas. Una pelea sé cómo pelearla. La oficina de Mark, en el piso 20 del Columbia Plaza, olía a cuero y a café lo bastante fuerte como para aterrizar aviones. Había convertido la sala de juntas en una mesa de guerra. En una pared, la petición, en la otra, espacio vacío esperando nuestra respuesta. Explícamelo todo, dije. La petición está limpia, respondió Mark. 47 páginas de anexos que reinterpretan tu último año como declive. Citan la reunión donde rechazaste una oferta de compra ridícula, lo describen como ira que amenaza relaciones. Presentan los gastos de caridad como indulgencia, la retención como complacencia. ¿El abogado contrario? Laya Brooks. Convierte la corte en teatro. Gana porque sabe a qué público dirigirse. Entonces le daremos un mejor espectáculo, dije. Mark sonrió por primera vez. Así se habla. Harás exámenes médicos completos. 3 doctores independientes, cognitivos y psicológicos. No porque dude de ti, sino porque ella sí lo hará. Luego testigos de carácter. Luego datos. Margen de beneficio del último trimestre, 12%. El anterior, 11,7%. Retención, 94%. El promedio del sector, 67%. Bien, dijo. Di eso con claridad en el estrado. Sin presumir, solo hechos. Miré la pared con su nombre y sentí algo que no era rabia, sino distancia. Cree que elegí la empresa antes que a ella. Quizás a veces lo hiciste, dijo Mark, sin dureza. Pero un tribunal no es un diván. Nos enfrentaremos con cifras y procesos. Guarda el corazón para el momento justo. ¿Quieres que me calle? Quiero que estés tranquilo. Es otro tipo de fuerza. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ava. Reúnete conmigo a las 2. Mercado Central. Importante. Mark vio mi cara. Cuidado. Iré, dije. No empezaré una guerra en un café. El aire del mercado olía a café y a lluvia.
Tomé una mesa junto a la ventana, de espaldas a la pared. Vieja costumbre. Ava llegó a las 2:15 con un traje gris que le quedaba como una armadura. Escaneó las salidas antes de sentarse. —¿Cómo estás, Adi? —pregunté. —Bien —dijo—, pregunta por ti. Las palabras llevaban una verdad que no intenté esquivar. —¿Por qué no viniste a mí? —pregunté. Sus ojos chispearon. Cada vez que lo intenté, tenías una reunión. Aprendí a hacerlo sola. Construí esto para ti, dije. Lo construiste para ti. Yo solo tenía permiso para ayudar. Hablamos en círculos un minuto, hasta que fuimos directo al tema. Ella tenía presentaciones en su móvil mostrando cómo la automatización podía reducir costos. Yo tenía en mi cabeza los rostros de las personas que convertían esos costos en hogares y vidas. Nos sentamos en ese abismo y medimos nuestros distintos tipos de amor. Quiero modernizar, dijo. Tú me bloqueas en todo. Quiero preservar lo que funciona, respondí. Vas a reemplazar personas por promesas. Los negocios no se tratan de lealtad, dijo. Se tratan de resultados. ¿Cuándo te volviste tan fría? Cuando me enseñaste que el éxito importaba más que estar presente. Tomó su bolso. No necesito tu permiso, papá. Al menos te enseñé a pelear, dije. Pero se lo dije a mi café, porque ya se había marchado, sus tacones resonando sobre la madera vieja. Me quedé mirando mi reflejo hasta que se mezcló con los desconocidos que pasaban detrás del cristal. Luego regresé al trabajo. Esa noche, solo en mi oficina, mi asistente dejó una carpeta sobre el escritorio. Debería ver esto, dijo. Era un conjunto de notas de reuniones privadas, promesas hechas en rincones silenciosos, aumentos salariales que nos dejarían en bancarrota, opciones de acciones que aún no existían y la automatización presentada como magia que lo pagaría todo. Llamé a Sam y le pedí que viniera. Llegó con malas noticias propias. Está contactando nuevos fondos, pintándote como un ancla mientras los demás navegan. Yo estaba exhausto. Apoyé las manos en la mesa y me incliné. No hablaremos de intenciones, dije. Hablaremos de hechos. Construimos el registro. Mantenemos la línea. Cuando se fueron, me quedé. La torre se fue apagando piso por piso. El zumbido de las aspiradoras cruzó la suite como un insecto. Me acerqué a la ventana y vi mi rostro dibujado como lo haría un niño. Pocas líneas, ojos grandes. Sonreí al fantasma y no reconocí al hombre. 3 semanas no son mucho. Pero también son una eternidad. Apagué las luces y conduje a casa con el dibujo de una niña en el asiento del copiloto, 2 figuras de palitos detrás de un gran escritorio, con una palabra escrita en letras torcidas: equipo. Necesitaba recordar de qué lado estaba. A las 7:20 de la mañana, la mesa de guerra estaba llena. Mark había pegado la petición en una pared y dejado la otra vacía para nuestra respuesta. Me dio un bloc, no porque necesitara papel, sino porque sostener algo estabiliza a un hombre. Nos movemos primero, dijo. 3 frentes: médico, accionistas, demandas. Empecemos con las demandas, dije. El papel vence al rumor. Deslizó un borrador titulado Respuesta y moción para desestimar la petición de tutela temporal. El título era más largo que un respiro. El objetivo, simple: demostrar al tribunal que esto era una disputa empresarial disfrazada de preocupación. La presentaremos antes del mediodía, dijo Mark. Pediremos que se rechace o al menos, una audiencia de Estado. También propondremos un evaluador independiente para mostrar apertura, no defensa. Haz que sean 3 evaluadores, de distintas especialidades, dije. Asintió. Ya los llamé. Leyó los nombres como quien repasa una lista quirúrgica. Dr. Enwan, neuropsicólogo. Viernes, 9 de la mañana. Dr. Patel, medicina interna con enfoque cognitivo. Lunes, 1:30. Dr. Ortega, psicología forense. Martes, 8:02 de la mañana. Todos independientes. Informes por escrito. Haz que los resultados se hagan públicos ante el tribunal en cuanto lleguen. Hecho. Miré la pared vacía. Accionistas. Mark destapó un rotulador.
Tenemos el 48% en verde o inclinados hacia verde. Eva muestra poco más del 50% si mantiene impulso. No lo hará si reemplazamos el impulso con hechos, dije. Marcó un cuadro alrededor de un nombre. Carver, almuerzo hoy, dije. Terreno neutral. Sin discursos. Llevaremos datos de todos modos, respondió, sonriendo como abogado que disfruta los números. Sam entró con café lo bastante fuerte como para sostenerse solo. No se sentó enseguida. Miró la petición otra vez, como si al mirarla las palabras pudieran reordenarse. Luego se unió a nosotros y sacó una carpeta delgada del bolsillo de su chaqueta. Tengo algo, dijo. Auditoría interna detectó una serie de transferencias al cierre del trimestre a un proveedor que no reconozco. 7 transacciones en 8 semanas, números redondos, suman 847.000. El silencio llenó la sala como cuando el suelo se mueve. ¿Etiquetadas como qué? Pregunté. Aceleración de innovación y consultoría. Ambas vagas. El momento coincide con su presentación ante el Consejo. ¿Autorizadas? Dentro de su rango, dijo. En finanzas puede mover esa cantidad sin comité si lo clasifica como mejora operativa. Mark levantó la mano. No saltemos conclusiones. Las transferencias no son delitos. Son hechos. Verificamos. Observamos. Si están limpias, están limpias. Si no, son ventaja. Pero no son nuestra historia hoy. Tenía razón. Igual escribí el número 847.000. Los números se comportan. Las personas, no. A las 9, los documentos ya estaban en camino. A las 9:30, mi asistente bloqueó la semana en 3 franjas gruesas: médicos, testigos y silencio. Silencio significaba mantenerme lejos de cámaras y micrófonos. Nunca me han gustado los micrófonos. Captan lo que no deseas decir. Preparamos una hoja única para el almuerzo. Verdad simple, letra grande, sin maquillaje. Ingresos de los últimos 12 meses, 247 millones. Beneficio de los últimos 12 meses, 29.600.000. Margen del último trimestre, 12%, frente al 11,7% anterior. Retención, 94%, frente al 67% del sector. Gasto de la fundación, 200.000 al año, ligado a programas comunitarios y a la cantera de contratación. Fuga de clientes, cayendo 3 trimestres consecutivos. Índice de recomendación neta, el más alto en 8 años. Añadí una línea al final, elegimos crecimiento sostenible sobre espectáculo. Sam dijo que eso era un eslogan. Respondí que era un recordatorio. ¿Quién más hoy? Pregunté. La directora de RR. HH. A mediodía, dijo Mark. Testificará sobre tu conducta en reuniones difíciles. El gerente de planta a las 3, el supervisor del turno de noche a las 4. No estamos puliendo una estatua, añadió. Reunimos a gente que ha visto el trabajo. Decidles lo mismo, dije. Nada de poesía, solo lo que vieron. A las 11:45, Sam y yo entramos en el Harbour Club. A Carver le gustaba ese lugar porque le permitía ver barcos y dinero al mismo tiempo. Ya estaba en una mesa junto a la ventana, chaqueta fuera, corbata relajada, la imagen de un hombre que compra calma por horas. Walt, dijo. Sam, sentaos. Lo hicimos. Sin entrantes. Quería sustancia. Iré al grano, dijo. Tu hija vino con un plan, reducir costos un 18% en 12 meses. Automatizar donde los humanos nos frenan. Dolor a corto plazo, ventaja a largo. Dice que tú te interpones. Yo me planto en la puerta, respondí. Me aseguro de que la casa que construimos no la vacíen para una venta rápida. Esperó. Deslicé la hoja única. La examinó, labios moviéndose cuando topaba con cifras. Golpeó con el dedo la retención. 94, dijo. Tú dirás que ese número es lealtad. Yo diré que puede ser complacencia. Puede ser cualquiera de las dos, respondí. Lo logramos pagando lo suficiente para que la gente se quede y formándola lo bastante para que crezca.
Eso no es grasa. Es músculo. Pasó a la línea del margen. 12%. Sin recortar servicio, dije. Llama a nuestros 10 principales clientes. Pregunta cuánto esperan para hablar con una persona. Gruñó. Ella promete un margen mayor. 20 en 2 años. Puedes prometer la luna, dije. La marea igual sube. Sonrió a pesar de sí mismo. Siempre hablaste como estibador con calculadora. Sam se inclinó. 3 empresas lograron esos números con un sprint de automatización, dijo. Las 3 recortaron soporte. Las 3 se dispararon 4 trimestres. Luego se hundieron cuando los clientes se fueron. Una cotiza al 20% de su pico. Las otras 2 se vendieron por piezas. No traje gráficos. Traje nombres. Carver los conocía. Había perdido dinero en una. No le encantaba recordarlo. ¿Y si ella tiene razón?, preguntó más suave. Entonces yo estaré equivocado, dije. Y lo admitiré. Pero el tribunal que eligió no es una sala de juntas. Es un juez de sucesiones con un formulario. Eso no puedo excusarlo. Convirtió algo de familia en asunto legal. Golpeó la mesa 2 veces con los dedos. Detesto el drama. Yo también. Devolvió la hoja. Esto te compra tiempo conmigo, dijo. No mi voto, aún. No necesito tu promesa, respondí. Necesito que mantengas la mente abierta durante 3 semanas. 2 semanas, dijo, porque le gusta recortar favores. Y quiero ver tus evaluaciones médicas, todas. ¿Las verás?, dije. El mismo día que yo. Nos pusimos en pie. Me apretó el hombro de un modo que me hizo sentir más joven. Luego soltó. De vuelta en la oficina, Mark tenía una alerta del tribunal en la pantalla. La jueza Hart fijó una conferencia de situación para el próximo miércoles. No está mal. Significa que no va a sellar nada sin mirar. Bien, dije. Tenía otra cosa. La abogada contraria presentó una declaración para prensa, enmarcando esto como una transición digna. Sin ataques, sin nombres. Inteligente. Quiere normalizar el intento de poder. Entonces sigamos siendo normales, dije. Hacer el trabajo. A la 1, RR. HH. Llegó con una carpeta de notas fechadas. Llevaba 10 años registrando reuniones ejecutivas porque cree que el papel sobrevive a la memoria. En los últimos 12 meses, dijo, hablaste en 17 reuniones de alta fricción, sin ataques personales, sin subir la voz, recondujiste 2 veces. Terminaste las reuniones a tiempo. Mark se veía satisfecho. Eres una gran testigo. Soy una buena escriba, dijo. Pero lo diré bajo juramento. A las 3, el gerente de planta llegó directo del piso con una camisa limpia que aún olía a metal y jabón. Él aparece, dijo. Escucha. Cuando la línea se cayó en marzo, no echó a nadie a los leones. Compró pizza y hizo mejores preguntas que el consultor. A las 4, Bakun, el supervisor de noche, contó una historia tranquila sobre un camión averiado, una tormenta y un director general con un chubasquero viejo empujando palés porque estaba allí y el equipo estaba cansado. Yo no recordaba el chubasquero. Recordaba la tormenta. Apilamos declaraciones juradas como ladrillos. Mark las numeró y puso un post-it amarillo encima. Carácter. Mañana, dijo, añadimos médicos. No me hagas jugar con bloques del abecedario, dije. Y se rió a pesar del larguísimo día. Cerca de las 5, vibró mi teléfono. Un texto de Aarón, no de Ava. Ella está al límite. Sadie sigue preguntando si todavía puede visitar tu oficina. Escribí y borré 3 respuestas. Envié una, siempre sí. Antes de irme, Sam asomó a mi puerta. No se sentó. Nunca se sienta cuando trae malas noticias. Susurros, dijo. Foros demasiado divertidos husmeando. Les gusta la historia de Eva. Son pequeños, ruidosos y rápidos. ¿Nombres? Aún no. Entonces no perseguimos fantasmas, dije. Anclamos a la gente que nos conoce. Asintió.
Te ves cansado, Walt. Lo estoy, dije. Pero el cansancio pasa. El viernes llegó temprano. El despacho de la doctora Ningwan tenía una pared de rompecabezas diseñados para parecer amigables. Ella también lo era, en ese modo de quienes guardan buena distancia. Explicó las pruebas. No necesitaba la explicación. Necesitaba aprobar. 3 palabras, dijo. Puente, limón, radio. Recuérdelas para luego. Las repetí. Puso temporizadores. Dibujó formas. Yo las repliqué. Leyó una historia. Respondí preguntas. Cambiamos de tarea cuando ella lo indicaba. En mitad de todo, una parte de mí quiso hacer un chiste. No lo hice. Aquello no era un escenario. Era una balanza. Al final, sonrió primero con los ojos. Sin señales de alarma, dijo. Pero no opino hoy. Tendrá un informe por escrito. Justo, respondí. Gracias. Al mediodía, nos reunimos con un delegado sindical que peleó conmigo hace 5 años y aún así asintió al verme. Discrepamos sobre aumentos, dijo, no sobre respeto. Daré testimonio de eso. Por la tarde, Mark me llamó a la sala. Mira. En la pared, nuestro espacio vacío se estaba llenando. Hechos, testigos, médicos. Una columna nueva decía contrajugada. Debajo, proponer una presidencia independiente estipulada para el Consejo hasta la audiencia. Mark tocó el renglón. Señalamos madurez, dijo. Le decimos al tribunal que, para evitar turbulencias, aceptamos un presidente temporal independiente del Consejo, elegido por ambas partes. Sin tutela, sin insultos, solo gobernanza. Parece un compromiso, dije. Es un compromiso, respondió. De estructura, no de principios. A Sam no le gustó. Le da una victoria a ella. Nos da una jueza, dije. Y a las juezas les gustan los adultos. Redactamos la propuesta. Pusimos nombres neutros en una lista. Ejecutivos retirados, voces tranquilas y sin hambre. A las 4, llamó Carver. Hablé con 2 clientes, dijo. Tienen humanos. Se sorprendieron de tener humanos. La sorpresa ahora es estrategia, dije. No debería serlo, respondió. Pero me vale. Sigo escuchando. Y colgó. Me fui a casa temprano porque el doctor Patel quería que estuviera hidratado y descansado. La casa estaba demasiado silenciosa, así que hice ruido. Cociné huevos que no quería y comí la mitad. Dejé preparado el traje del lunes porque los rituales impiden que un hombre derive. Saqué las cartas de Lena de la caja fuerte y no abrí ninguna. El duelo es un mal entrenador para una pelea. El sábado por la mañana caminé junto al Harbour Lake antes del amanecer. El agua estaba plana y honesta. Una mujer con chaqueta roja pasó corriendo y dijo buenos días sin detenerse. Se lo devolví. En la otra orilla, una grúa levantaba algo pesado sin quejarse. Al volver a casa, había un sobre bajo la puerta. Sin remitente. Dentro, la impresión de una cadena de correos, reuniones a las que no me invitaron. Promesas hechas en cuartos a media luz. Al final, una línea, encontraremos los ahorros. La vieja guardia no nos detendrá. Puse las páginas en una carpeta nueva titulada Promesas de la oposición. No me escribí una nota. La nota era la carpeta. El domingo fue tranquilo a propósito. Me senté con Sam y repasamos 30 años de actas del Consejo con una regla y un lápiz. Marcamos las veces que preferí invertir a repartir dividendos y cómo esas decisiones rindieron a 2 y 5 años. Me contó 3 chistes que ya conocía. Igual me reí. El lunes, el doctor Patel revisó mi corazón y luego mi cabeza. Me pidió las 3 palabras. Le di puente, limón, radio sin vacilar. Me golpeó la rodilla con un martillo de goma y fingimos que eso aún dice algo. Me sacó sangre y me habló con respeto. Eso importa. El respeto facilita lo difícil. De vuelta en la oficina, Mark tenía un recado del auxiliar de la jueza Hart. La conferencia de abogados se adelantaba al martes por la mañana. Más rápido es mejor, dijo.
Más rápido es más claro. Y menos espacio para el teatro, respondí. Levantó otro documento. Medios piden comentarios sobre rumores de una transición digna. Puedo decir sin comentarios de 6 formas distintas. Elige la séptima, dije. Estamos colaborando plenamente con el tribunal y centrados en gestionar el negocio. Sonrió. Esa es la número 8. A última hora, Sam cerró mi puerta y se sentó sin esperar invitación. Solo lo hace cuando llega más como amigo que como socio. ¿Aún quieres reconciliación?, dijo. Quiero verdad primero, respondí. Luego paz. ¿Crees que ella quiere eso? Creo que quiere ganar, dije. Quizá cree que ganar se sentirá como paz. Se recostó y miró el techo como si fuese a responder. ¿Y si Carver se da vuelta? Entonces vamos a quienes no se impresionan con el ruido. ¿Quiénes? Los clientes, dije. Y la recepcionista que lleva 20 años y reconoce cada voz por su nombre. Sonrió. Vale, dijo. Vale. A las 6 apagué la luz. El dibujo de Sadie se apoyaba en la credenza donde podía verlo cuando no quería mirar números. 2 figuras de palitos detrás de un escritorio demasiado grande para ambos. Lo tomé y lo metí en el maletín. 3 semanas no son mucho. También son suficientes. Ya teníamos un mapa. Teníamos el primer movimiento. Mañana me plantaría ante una jueza a la que no le importa mi historia, solo mis hechos. Bien. La historia pesa. Los hechos viajan ligeros. Puente, limón, radio, dije en voz alta en el pasillo vacío. Un chiste privado que no tenía gracia. Cerré con llave y fui al ascensor, saboreando ya el café que necesitaría por la mañana. El martes empezó con una tablilla y un reloj. El doctor Ortega me hizo pasar por tareas que parecían juegos infantiles en una silla dura. Formas, secuencias, restar de 7 en 7 hasta que el mundo se adelgaza, nombrar animales a partir de fotos borrosas. Hice el trabajo. Guardé los chistes. A las 9:35 entramos en el juzgado del condado, sala 3B. La sala olía a papel y a calor antiguo. La jueza Hart leyó el expediente como si nadie más estuviera allí. Estado, dijo. Mark Rose, su señoría. Presentamos nuestra respuesta. Proponemos un presidente temporal independiente del Consejo para evitar disrupciones. Hemos programado 3 evaluaciones para el señor Hall. 2 ya completadas. La tercera es mañana por la mañana. Se compartirán los informes. Laia Brooks se arregló la chaqueta como si importara. No buscamos espectáculo, jueza, solo una tutela temporal digna para proteger la empresa. La tutela es un remedio extremo, dijo la jueza Hart. Este tribunal no dirige empresas. La vista sigue en 3 semanas, los escritos en 5 días, informes médicos para el próximo martes, listas de testigos para el jueves. Mantengan al mínimo las declaraciones a la prensa. Y consideraré un presidente independiente estipulado si acuerdan un nombre. Golpeó el bolígrafo. Sonó a metrónomo. Nombres para mañana al mediodía, añadió. Nos reunimos de nuevo el próximo miércoles para calendarizar. Hasta entonces, nada de cambios unilaterales de control. ¿Ambas partes lo entienden? Lo entendimos. Sentí que algo dentro se equilibraba a 1 centímetro. No seguridad. Balance. Afuera, las cámaras esperaban como cuervos. Mark dio las palabras que ensayamos. Respetamos al tribunal. Estamos colaborando. Estamos enfocados en clientes y empleados. No dijo nada que no pudiera repetir. A las 11 de la mañana, la secretaria del Consejo envió un correo. Sesión de gobernanza de emergencia el próximo jueves a las 9. Orden del día, discusión de presidencia interina. Ese era un reloj fiable. Pasamos el almuerzo eligiendo adultos neutrales sin nada que ganar. La exdirectora financiera Miriam Cole, el antiguo regulador Alan Price, un operador de pelo canoso llamado Dwight que lee presupuestos como el clima. Elige 2 que aceptaríamos, dijo Mark. Ofrezcamos ambos. Facilitemos el sí. Para la 1, Sam había seguido el rastro de los 847.000 hasta un proveedor con un nombre demasiado esforzado. Novarest Partners, dijo.
2 consultores, un buzón en un coworking. ¿Vinculados a ella?, pregunté. Se encogió de hombros. Hilos sueltos. Nada que se pueda coser todavía. Entonces no cosemos, dije. Registramos las partidas. Pedimos facturas. Esperamos. A las 2 de la tarde, sonó mi móvil con un número que aún sé de memoria. Papá, dijo Eva. 10 minutos. Mercado Central. Ahora. ¿Ahora? Ahora. Y colgó. El Mercado Central estaba lleno de paraguas y vapor. Tomé una mesa con la espalda apoyada en una viga, intentando parecer cualquier viejo con café. Llegó con bailarinas, no tacones. Eso significa velocidad, no exhibición. Conseguiste lo que querías, dijo sentándose. Retrasar la imagen. A la jueza le gustas. A la jueza le gustan las reglas, dije. A mí también. Puso la mano sobre una carpeta sin abrirla. ¿De verdad quieres que esto termine en una audiencia, tú a un lado y yo al otro? No, dije. Te quiero a mi lado. Así somos mejores. Rió sin sonreír. ¿Quieres decir que yo me ponga detrás y tome notas? Delante, detrás, a un lado, dije. Elige. Igual llegamos al mismo sitio. Ese es el problema, dijo. Tu sitio. Su voz subió un punto, y otras mesas escucharon sin parecerlo. Un barista se apoyó en la barra y fingió limpiar una superficie ya limpia. ¿Por qué tutela?, pregunté. ¿Por qué ese camino? Porque no cedes terreno, dijo. Ni en el consejo ni en la cena. Ganas esperando a que los demás se cansen. La tutela impone un reloj. Te obliga a someterte a pruebas que nunca harías. Obliga al consejo a ver que el tiempo avanza contigo o sin ti. Me hice las pruebas, dije. Compartiré los informes. ¿Crees que un informe limpio te hace moderno?, dijo. Te hace presente. Estar presente no basta. Es el paso 1, respondí. Tú te fuiste al paso 4. Mantuve la voz baja. Ella no vi a un joven levantar el móvil y bajarlo cuando lo miré. Quise ser el tipo de padre que sonríe y lo hace fácil. Ese hombre llegó tarde a demasiadas graduaciones. Hay algo más, dijo. Nuestros prestamistas tienen un pacto ligado a métricas de estabilidad. Esta pelea activa alertas. Si se alarga, se encarece. Sube el interés. El servicio de la deuda se come el margen. Tú lo activaste. Yo lo aceleré, dijo. Venía en camino. El mercado castiga la deriva. No estamos a la deriva, dije. Gobernamos hacia una costa que reconoces. No verás las rocas que golpeamos porque son nuevas. Dilo claro, respondí. ¿Cuál es el número? 2% no basta, dijo. Necesitamos 18 en 4 trimestres. Tenemos una ventana con 2 clientes en licitación. Quieren IA y servicio y mantenimiento predictivo incrustado en los contratos. Tú te arrastras en ambos. Estamos pilotando ambos, dije, con humanos en el circuito. Humanos que saben los nombres de nuestros clientes. Los nombres no escalan, dijo. El software sí. La confianza escala, respondí. Pero solo después de ganarla. Se echó hacia atrás y su cara cambió. No más suave, cansada. Vuelves todo personal. ¿Lo es?, dije. Pregunta a la mujer de recepción que paga libros gracias a nuestros beneficios. Al jefe de planta que compró casa con el turno de tarde. A mi nieta, que dibujó un escritorio demasiado grande para 2. Deja a Sadie fuera de la sala de juntas. Lo hago, dijo. La metiste tú cuando presentaste, respondí. Ella aún no lo sabe. Nos quedamos en eso el tiempo de una respiración que pareció un minuto. Afuera, la lluvia cruzaba la calle en diagonal. Dentro, escuchaba cada cucharilla golpear cada taza. Podemos estipular una presidencia, dije. Miriam Cole, justa, brillante, sin hambre de drama. Alan Price, dijo. Te mantendrá honesto. Elige uno, dije. Lo enviamos al tribunal antes del mediodía de mañana.
Apretó la mandíbula. Lo consultaré con mi abogada. No necesitamos abogadas para elegir a un adulto. Acostúmbrate a necesitarlas, dijo. Es el camino que elegiste. Se levantó. Yo, no una mujer en la mesa de la esquina, negó con la cabeza ante el espectáculo sin conocer la historia. Eva lo vio y se sonrojó con algo parecido a la vergüenza y a la ira. Se fue sin la carpeta. Yo me quedé. Mi café se enfrió. Mark testeó. ¿Todo bien? Escribí, define bien. De vuelta en la oficina, Sam me esperaba en la puerta. Levantó un sobre como si pesara más que papel. Anónimo, dijo. Asunto, promesas que deberías leer. Dentro, una cadena de correos detallaba compromisos hechos en salas a media luz, reducción de plantilla del 11% en 2 oleadas, recorte del beneficio educativo, niveles de soporte solo chat para el segmento medio, margen objetivo del 20% para el cuarto trimestre del año que viene. Al final, una línea que sonaba a desafío. Encontraremos los ahorros. La vieja guardia no nos detendrá. No es prueba de delito, dijo Mark al verlo. Es un plan. Lo guardamos. Lo probamos en deposiciones. ¿A quién deponemos?, pregunté. A los 2 de Nova Crest, si existen, y al vicepresidente que usó la frase dolor aceptable en 3 hilos distintos. Me mostró la minuta de la jueza que no vimos entre cafés. El tribunal concedía nuestra moción para un evaluador neutral conjunto del proceso de gobernanza. Eso es bueno, dijo. Evita que Laia convierta esto en un show de personalidades. Redactamos una carta breve al consejo proponiendo a Miriam y a Alan. Mantuvimos el tono poco interesante. Los adultos hablan así cuando hay mucho en juego. Cerca de las 5, el gerente de planta llamó desde el piso. 2 clientes preguntaron si seguirán escuchando a un humano, dijo. Les dije que sí. Luego vine a confirmar si sigue siendo verdad. Lo es, dije. Y lo será. A las 6 caminé hasta Harbour Lake y me senté en el banco frío que solíamos compartir los domingos. Un niño lanzó pan a los patos y lo pulverizó. Su padre se rió y le enseñó cómo sostener el brazo. Las instrucciones pequeñas arreglan más que los discursos grandes. Llamé a Ava. No contestó. Dejé un mensaje que debí dejar hace 2 meses. Eres buena. Mejor que buena. Si bajas una marcha, serás grande. Te quiero. Lo diré en el juzgado si hace falta, pero prefiero decirlo en tu cocina. De camino a casa, Sam envió la foto del calendario del consejo con un nuevo bloque rojo. Sesión de gobernanza, próximo jueves, 9. Debajo, una nota de la secretaria. Por favor, envíen la propuesta de presidente interino antes de las 12 de mañana. El reloj sonó más fuerte. Esa noche leí las notas preliminares de la doctora Ningwan. Frases profesionales para lo que el sentido común ya sabía. Orientación intacta. Memoria intacta. Juicio acorde a la edad. Usó una vez la palabra resiliente. Me gustó. No presume. Se dobla y se levanta. Antes de dormir, Aaron envió un vídeo. Sadie con una corona de papel, sentada en un escritorio de cartón, entrevistando a un oso de peluche. ¿Cuál es tu retención?, le preguntó con mucha seriedad. 94, le dije a la pantalla, demasiado bajo para que me oyera. La mañana trajo 2 cosas, una respuesta de Laia, Alan Price aceptable, y un aviso de Mark. Novarrest registró tarde la empresa en el estado el mes pasado. Su principal es un exasociado del despacho de Laia. No es una violación por sí mismo. Interesante. Igual, lo añadimos a una carpeta titulada Hilos que quizá aten después. Notamos algo más. 2 fondos que habían llamado a Carver ahora llamaban a nuestros tenedores de nivel medio. Usaban las diapositivas de Eva como si fueran escritura. Hablaban en futuro y con certeza. Mark lo llamó impulso. Yo lo llamé clima. Llevas un abrigo. No le gritas a la lluvia. Hacia el mediodía, presentamos la carta conjunta nombrando a Alan. A primera hora de la tarde, el auxiliar de la jueza Hart confirmó el acuerdo. Un adulto se sentaría entre nosotros en la mesa del consejo. No era victoria ni derrota, era un cinturón de seguridad. A última hora, RR. HH. Entró con otra carpeta.
Entrevistas de salida de 10 años, dijo. 3 razones principales por las que la gente se va: traslado, jubilación y promoción afuera. No salario, no cultura. Pon eso en una tarjeta, dije. Letra grande. Terminamos el día redactando una lista de testigos que parecía una feria de empleo: jefes de línea, gestores de cuentas, una recepcionista con memoria de biblioteca, 2 clientes que no les importaba perder un día en el estrado si con eso mantenían a un humano al teléfono. Mañana, dijo Mark, apilando papeles. Cerramos la parte médica y empezamos deposiciones. Pedimos facturas a Novarest. Mantenemos nuestra historia aburrida y verdadera. Lo aburrido gana, dije. Al salir, me detuve en el cristal donde el centro se vuelve agua. Por un segundo, mi cara se pareció a la de mi padre. Luego volvió a parecerse a mí. Puse el dibujo de Sadie en el bolsillo exterior del maletín, donde aduanas llama documento listo en mano. La audiencia era en 17 días. El consejo se reunía en 8. La jueza quería nombres antes del mediodía, y ya le habíamos dado uno. El café nos había dado un adelanto del juicio que importaba, el que ocurre dentro de una familia. Apagué la luz. Puente, limón, radio, dije a la sala vacía. Era un chiste y una promesa. Mañana añadiríamos una 4ª palabra: escucha. El miércoles empezó con una lista: terminar la parte médica, cerrar testigos, hacer palanca en Nova Crest, café y luego trabajo. El informe escrito del doctor Ortega llegó a mi bandeja a las 8:02 de la mañana. Mark lo leyó en voz alta sin drama. Orientación intacta. Función ejecutiva dentro de lo esperado para la edad y formación. Sin indicadores de deterioro cognitivo. Recomienda sin restricciones. Subrayó sin restricciones pero no sonrió. Los abogados racionan sonrisas. Agrupa las 3 cartas médicas, dije. Preséntalas como un solo anexo, portada simple. Ya estoy armando el paquete, respondió. Alan Price llamó a las 8:30. Su voz sonaba a papel limpio. He aceptado el cargo de presidente interino, dijo. Dirigiré la sesión del consejo el próximo jueves. Sin sorpresas. Enviadme las presentaciones de ambas partes antes del lunes. 3 reglas: brevedad, civismo, números. Me gustan las reglas, dije. Entonces nos llevaremos bien. Para las 9, Sam estaba en el vidrio con nuevas líneas en la pizarra. Tiramos de las facturas de Nova Crest, dijo. Mucho humo de palabras, pocos entregables, sprints de transformación, estado futuro operativo. Una cláusula destaca, señaló, honorarios de éxito pagaderos al completarse una transición de gobernanza antes del 4º trimestre. ¿Quién paga?, pregunté. La empresa, dijo, del presupuesto de mejora operativa. Sentí la sala inclinarse 1 grado. No ilegal. No limpio. Ponlo en una carpeta titulada Honorarios contingentes, dije. Sin adjetivos. Mark alzó la mano. No acusamos motivos. Preguntamos por procesos. ¿Quién aprobó la cláusula? ¿Se informó al consejo? ¿Se consideraron alternativas? A los jueces les gusta el proceso. A las 10:15, RR. HH. Deslizó un fajo delgado. Memorandos de hace 2 meses, dijo. Tema: dolor aceptable. Mandos intermedios probaban frases. Solo chat para segmento medio dolerá, pero entrenaremos a los clientes a aceptarlo. Recortar beneficio de matrícula. Comunicación lo enmarcará como reenfoque. No son delitos. Es un relato. ¿Discovery?, pregunté. Informal y acotado, dijo Mark, pero suficiente para dibujar la foto. A las 11, llamó un bloguero de un portal del sector. Quería citas sobre una sucesión digna. Mark le dio la línea. Respetamos al tribunal. Estamos colaborando. Y estamos sirviendo a los clientes. 10 palabras que pueden sostener una semana. Al mediodía, el auxiliar de la jueza Hart acusó recibo del paquete médico. 2 palabras: recibido, anotado. Bastó. Después de comer, nuestra primera deposición. Nada de televisión, una sala con agua rancia y sillas rectas.
El principal de Novarest llegó con traje nuevo y confianza vieja. Mark fue cortés. Alcance, resumen del encargo, facturación, comunicaciones con directivos de la empresa, dijo. Evitamos estrategia. Solo hechos. Aprendimos 3 cosas en 2 horas. 1. Novarest presentó a finanzas y a operaciones con la misma diapositiva donde los objetivos de margen decían 20% en 4 trimestres. 2. Alguien dejó un globo de comentario que pensaba borrar. El globo decía, el encuadre de tutela acelera la adhesión entre los tenedores adversos al riesgo. 3. La cláusula de honorarios de éxito nació como sugerencia de Novacrest y fue aprobada por finanzas sin pasar por el consejo, los nombres, velados. Revisen el contrato, dijo el consultor. Está todo ahí. No estaba todo. Unas tachaduras tapaban 2 nombres. Mark mantuvo la calma. Solicitaremos una versión íntegra bajo orden de protección, dijo. Sin prensa. Solo el tribunal. De vuelta en la oficina, Sam esperaba con una impresión digna de una novela mejor que mi vida. La parte contraria presentó un PDF con tachaduras, dijo. No aguantan, puedes copiar y pegar bajo las barras negras. Lo hicimos. Bajo una barra del tamaño de una frase había palabras que cambiaron el aire. La tutela es andamiaje narrativo, no el objetivo. Otra línea, mantén el mensaje limpio, evita lenguaje de remoción, enfatiza transición y modernización. ¿Quién escribió esto?, pregunté. Una agencia de PR, dijo Sam. Contratada a través de la cadena de Novarest. Novacest PR. Laya estuvo en copia una vez, no es su documento. La óptica sigue siendo mala. Mark apretó los labios. Esto no va a la tele. Va, en silencio, ante la jueza. Hablaron de preocupación. El memo lo llama andamiaje. Los jueces saben la diferencia. Redactó una moción para obligar a entregar copias íntegras de contratos y comunicaciones de consultoría sobre el encuadre de tutela. Escribió como carpintero, cortes rectos, sin florituras. Cerca de las 3, el evaluador de gobernanza, Alan con otro sombrero, circuló un protocolo de 2 páginas para el próximo jueves. Abrimos con estabilidad operativa, luego covenants de capital, luego niveles de servicio, sin retórica, sin ad hominem, sin sondeos de votos, adultos en la mesa. Solo eso bajó la temperatura de la semana. A las 4, llamó Carver. Leí la nota del bloguero, dijo. Justa. Aburrida. Me gusta lo aburrido. También me llegó un PDF con barras negras que no son tan negras. Ten cuidado. Si esto se convierte en teatro, me bajo. No montamos nada, dije. Dirigimos una empresa. A las 5, Aaron testeó. Sadie pregunta si la recepcionista sabe su nombre. Respondí, sabe el nombre de todos. Tráela el viernes a las 4. Le enseñaremos el escritorio del dibujo. Cosa pequeña, pero las cosas pequeñas apiladas hacen una vida. El jueves por la mañana llegaron facturas por coaching de estado futuro operativo. Una partida, coaching ejecutivo, preparación ante la jueza, pagada del mismo presupuesto de Novarest. Lo leí 2 veces. ¿Eso siquiera es consultoría?, preguntó Sam. Depende a quien preguntes, dijo Mark. De nuevo, no es delito, pero al tribunal puede interesarle porque dólares de la empresa financiaron preparación para una petición sobre capacidad. Lo añadimos a la carpeta proceso. Sin adjetivos. Antes de comer, llegó una pista anónima breve y malintencionada. Vinculaba a un analista junior que impulsaba el plan de ABA, con una beca que su hermano recibió de nuestra fundación. Cerramos la ventana. No es relevante, dije. No ensuciamos a críos. Mantente en la arista. A la 1, Alan convocó un pre-brief telefónico. Enviadme una página sobre impacto al cliente, dijo. Tiempos actuales de espera, contacto humano, tendencias de servicio. Lo quiero en monoespaciada, no en presentaciones. Si veo un degradado, cuelgo. Sam se rió. Un hombre de gusto. Hicimos la página, 13 líneas. Tiempo medio hasta humano, menos de 2 minutos para el nivel alto, menos de 5 para mercado medio.
Tiempo de escalado, 20% abajo en 6 meses. Fuga de clientes, a la baja 3/4. Sin adjetivos. A media tarde, Laia cometió su primer error. Presentó un aviso aclaratorio que mencionaba volatilidad emocional del Legacy Leadership y lo retiró en 1 hora. El sistema del juzgado guarda fantasmas, estampó el ingreso y la retirada. Mark imprimió ambos. ¿Por qué lo retiraron?, pregunté. Porque prometieron sin ataques, dijo. Y porque suena a puya, no a hecho. A los jueces no les gustan las pullas. No lo agitamos en público. Lo añadimos a una pila llamada tono. A las 4, nuestra recepcionista subió. Traía un montón de notas de clientes que aún envían papel. He oído que salimos en las noticias, dijo. Preferimos las noticias donde los pedidos llegan a tiempo. Dejó las notas en mi mesa. Los pedidos siguen llegando a tiempo. Y seguirán, dije. El viernes trajo 2 victorias limpias y una complicación. Victoria 1. La jueza Hart concedió nuestra moción para obligar a entregar documentos íntegros de NovaCrest bajo orden de protección. La orden era seca como tostada, seca como lo bueno. Victoria 2. Llegó el informe del Dr. Patel. Sin deterioro cognitivo. Apto para trabajar. Recomienda seguimiento rutinario, típico de la edad. Sin restricciones. Grapamos todo al resto y enviamos el paquete a la auxiliar, a la presidencia del consejo y a la parte contraria en un solo correo. Sin comentarios. El papel vence al rumor. La complicación. Uno de los fondos de nivel medio que compraba la historia de Eva presentó un formulario 13G enmendado mostrando una participación incremental. No es una amenaza por sí misma. Es una veleta. Sam lo rodeó y escribió en mayúsculas, clima. No se golpea el viento, se planifica. Al mediodía, nos sentamos con el responsable de seguridad de planta, capaz de testificar sin notas. Se pasa por el piso, dijo. Sabe que máquinas se quejan con humedad. Recuerda nombres. Hizo una pausa. Recuerda el mío. Me dio la mano y se fue sin pedir nada. Eso importó. A las 2, Alan envió un recordatorio de agenda. Si alguien se luce, termino la reunión. Si alguien lee unas memorias al acta, termino la reunión. No hacía falta añadir incluido tú. Lo escuché igual. A las 4, Sadie llegó con corona de papel. Se sentó en mi mesa y le hizo a la recepcionista una pregunta seria. ¿Cuál es su retención? La recepcionista respondió sin dudar. 94. Sadie asintió como una pequeña consultora que valora la consistencia. Ava no vino. Aaron miró el ascensor y no dijo por qué. Cuando se fueron, Mark empujó un carro hasta la sala de juntas. En la pared, nuestro caso en 4 columnas: médico, proceso, clientes, gobernanza. Había pegado la cláusula de NovaCrest bajo proceso y las tachaduras débiles bajo gobernanza. ¿Y el motivo?, preguntó Sam. No decimos ninguno, dijo Mark. Dejamos que el expediente hable. La parte contraria girará, dijo Sam. La parte contraria ya patinó, respondió Mark, señalando el aviso retirado. No es un golpe mortal, es un tambaleo. Redactamos 2 cartas, una al auditor preguntando si los honorarios contingentes ligados a gobernanza deben revelarse al Consejo, otra al prestamista confirmando que las operaciones y el flujo de caja actuales cumplen los covenants y que el arreglo de presidencia interina estabiliza la gobernanza hasta la audiencia. Las 2 cartas fueron sobrias. Movieron aire sin ruido. El domingo por la tarde volví a caminar junto al Harbour Lake. Las grúas seguían alzando. Los patos seguían groseros. La lluvia hacía su trabajo. Pensé en lo que dije y en lo que no. Pensé en Lena, que una vez me dijo que los hombres tercos confunden paciencia con orgullo. Ella casi siempre tenía razón. El lunes por la mañana, el paquete de gobernanza se envió a Alan, nuestra hoja única delante, la carta al cliente después, el bloque médico al final. Sin adjetivos. A las 10:10, el auxiliar publicó una minuta. La audiencia se mantiene. Conferencia de situación el miércoles a las 9:30. Las partes deben actualizar sobre el acuerdo de gobernanza y la Discovery. El reloj marcó en voz alta. Al mediodía,
Un diario local sacó una nota que no estaba equivocada. El fundador afronta revisión de competencia en medio de disputa familiar. Ambas partes invocan estabilidad. La foto me hacía parecer mi padre. La línea que importaba estaba al final. Presidente interino designado por el tribunal dirigirá las reuniones. La operación continúa. Lo aburrido gana. A última hora, Sam trajo una hoja de cálculo, rastros de financiación, facturas de Novacest, cruce con registros de viajes. Una coincidencia que no lo parecía. 2 sesiones de Novarest agendadas los mismos días que el acercamiento a 3 tenedores dubitativos. De nuevo, no es ilegal. De nuevo, proceso. ¿Cuál es la jugada?, preguntó. No acusamos, dije. Preparamos preguntas. Llevamos un buen testigo que sepa cómo se erosiona todo cuando un cliente no consigue a un humano. Mostramos causa y efecto que el consejo pueda sentir. ¿Y a la jueza? Le mostramos que la tutela fue una palanca, no un salvavidas. Que se contara hacia atrás de 7 en 7 y hacia adelante en nóminas. Luego la dejamos hacer su trabajo. Asintió. ¿Y Eva? Le digo que la quiero otra vez, dije, aunque crea que eso es estrategia. El martes por la mañana, Alan abrió la sala del consejo a las 9 en punto y puso un temporizador de cocina sobre la mesa. 20 minutos por parte. Me miró como un profesor mira a un alumno que puede aprobar si se ciñe al examen. Señor Hall, dijo. Solo hechos. Solo hechos, respondí, deslizando la hoja única. Estábamos listos. No con discursos, sino con papel, con personas, con el dibujo de una niña en mi maletín, donde pudiera alcanzarlos y me temblaban las manos. La trampa de la quinta parte no era un truco, era un mapa. Honorarios contingentes, tachaduras débiles, coaching pagado del bolsillo equivocado y una línea en un memo que decía en voz alta lo que debía quedarse en silencio. No la disparamos. La pusimos en la mesa, etiquetada con pulcritud, y esperamos a que alguien tropezara con sus prisas. El simulacro del martes con Alan terminó a tiempo, 20 minutos por parte, sin adjetivos. Nos hizo cortar una diapositiva que intentaba ser ingeniosa. Guarden lo ingenioso para los cumpleaños, dijo. La sesión formal seguía fijada para el jueves a las 9 de la mañana. Los relojes mantienen honestos a los hombres. Pasamos la tarde preparando testigos. Primero, HH. La guiamos con preguntas sencillas. ¿Qué observó de mi conducta en reuniones de alta fricción? Sin gritos, sin ataques personales, reuniones que terminan a tiempo. Si preguntan por volatilidad, pediré fechas y hechos. No tengo ninguno. No te extiendas, dije. Responde lo que te pregunten. Luego, el gerente de planta. Intentó alabarme. Lo frené. Cuenta la historia de la parada de marzo. Nada más. Asintió. Es un hombre que prefiere trabajos con principio y final. Supervisor de noche, mismo guión. Tormenta, camión averiado, palés, chubasquero. Aún tengo ese chubasquero, dije. Entonces tráelo, respondió. No hay jurado, le recordé. Trae la historia. El miércoles por la mañana, la conferencia de situación de la jueza Hart fue ágil. Informes médicos en el expediente, dijo, ojos en la pantalla. Todos limpios. Disputas de Discovery. Mark planteó las tachaduras de Novarest y la cláusula de honorarios contingentes. Las barras negras protegen estrategias confidenciales, dijo Laya. Protejanlas bajo la orden de protección, replicó la jueza, no con un rotulador. Quiero copias íntegras para el viernes al mediodía. Laya pidió una prórroga. Tenemos documentos nuevos y una presidencia interina con la que coordinarnos. Denegado, dijo la jueza sin mirar arriba. La audiencia se mantiene. Si hay una emergencia real, presenten motivos específicos. Coordinar no es un motivo. Golpeó el bolígrafo 2 veces. Contacto con prensa, mínimo. Nos vemos la semana que viene. En el pasillo, Mark soltó el aire. Sin retraso, dijo. Mantenemos el ritmo. De vuelta en la oficina, el auditor respondió nuestra carta con una frase digna de colgar en cristal.
Los honorarios contingentes ligados a resultados de gobernanza deben divulgarse a todo el consejo. Sin regaño. Solo la norma. Lo imprimimos y lo deslizamos en la carpeta proceso. Al mediodía, Sam tenía el contrato íntegro de Nova Crest. Las barras negras habían desaparecido. 2 nombres que ya sospechábamos estaban allí, en limpio, vicepresidente de finanzas como aprobador y adjunto de operaciones como cofirmante. Los anexos incluían un memo de la agencia de PR. La línea importante seguía fea, la tutela es andamiaje narrativo. Evitar lenguaje de remoción, no. Mark rodeó una cláusula que no habíamos visto. Honorario de éxito pagadero dentro de 5 días hábiles de una transición material de gobernanza, incluida la dirección temporal ordenada por el tribunal. Si el tribunal compra su tutela digna, los consultores cobran, dijo. No es ilegal, dijo Sam, pero huele. No decimos huele, corrigió Mark. Decimos estructura. Preguntamos por qué el consejo no fue informado. Vimos otra costura, Executive Coaching, preparación ante la jueza, imputado al código del proyecto de Novacest. El despacho del Haya no figuraba en la factura. El coche era otro proveedor canalizado por Nova Crest. Ya podía oír a la jueza Hart con una sola pregunta, ¿quién aprobó usar dinero de la empresa para prepararse para una petición sobre capacidad? También podía oír el silencio que sigue a una mala respuesta. El jueves, a las 8:58 de la mañana, la sala del consejo estaba llena. Alan colocó un temporizador de cocina a la vista de todos. No es un hombre que confíe en la memoria. Estabilidad operativa, dijo. Señor Hall, 10 minutos. Deslicé la hoja única, ingresos, margen, retención, fuga, tiempo hasta humano, todo en la página. Las tendencias son estables o mejorando. Levanté la hoja para que viera que no escondía nada más. Tenemos pilotos abiertos en enrutamiento de servicio con IA y mantenimiento predictivo. Los humanos se mantienen en el circuito. No prometemos lo que no podemos cumplir. ¿Clientes?, preguntó Alan. Llamamos a los 10 principales, dije. 2 nos llamaron primero. Los 2 hicieron la misma pregunta. ¿Seguirá respondiendo una persona? La respuesta fue sí. Asintió hacia Ava. Finanzas. Ella fue impecable. Nuestro margen es del 12%. La mediana de los pares es mayor. Con automatización, podemos llegar al 18 en 4 trimestres. Eso nos coloca en rango para mejores condiciones de deuda, mayor valor de opciones y más flexibilidad para crecer. Reducción de personal en 2 oleadas, reenfoque del beneficio de matrícula, chat primero para el mercado medio. Modelamos sin impacto material en la fuga de clientes. ¿Supuestos?, preguntó Alan. Curvas de adopción basadas en casos de estudio. Validadas por consultores, dijo, y señaló a Nova Crest en el pie de la presentación. Revele la remuneración del consultor, dijo Alan. Miró al vicepresidente de finanzas. Se quedó congelado. El adjunto de operaciones carraspeó. Mark no los rescató. Los abogados dejan que el proceso haga su trabajo. El contrato incluye un honorario de éxito, dijo el VP, contingente a una transición de gobernanza. ¿Se informó al consejo en su momento?, preguntó Alan. No formalmente, respondió el VP. ¿Pagado con el presupuesto de mejora operativa?, preguntó Alan. Sí, dijo el VP. Alan miró su temporizador y lo detuvo con el pulgar. Voy a ser claro, dijo, porque el tribunal lo será. Si un consultor tiene un incentivo financiero para un resultado concreto de gobernanza, el consejo debe saberlo antes de que se use su trabajo para justificar ese resultado. Vamos a corregir esa falla ahora. Se volvió hacia mí. Clientes, otra vez. Pruebas de degradación del servicio si se adopta solo chat. 3 casos, dije. Sam puede hablar de ellos. Una empresa triplicó su acción y luego perdió a la mitad de sus clientes cuando llegó una crisis y nadie contestó un teléfono. Otra se vendió por piezas. La tercera volvió a devoluciones de llamada humanas tras 6 meses. ¿Fuentes?, preguntó Alan. Registros públicos y encuestas de clientes, dijo Sam. Están en el paquete. Sin adjetivos.
Carver habló por primera vez. ¿Y si lo hacemos por escalones? Dijo. Chat como primer contacto, humano garantizado en menos de 5 minutos si hace falta. Vincular objetivos de margen a puntuaciones de servicio, no solo a ahorros de costo. Ese es el plan, dije. Pilotos ya activos en 2 regiones. Podemos expandir si las puntuaciones se mantienen. Ava me miró como si le hubiese robado el mapa y cambiado la leyenda. Estás moviendo la línea de gol, dijo. La muevo hacia donde viven los clientes, respondí. Alan levantó de nuevo el temporizador. Covenants de deuda. Estado actual. El controller dijo que estábamos holgados y estables. La carta del prestamista lo confirmaba. La sala se relajó un punto. Alan cerró con gobernanza. El protocolo interino se mantiene. Yo dirijo las reuniones hasta la vista. Sin cambios materiales, sin consenso. Todos los contratos y honorarios de consultores divulgados a este consejo antes del final del día. Si alguien se luce, termino la sesión. Pulsó el temporizador. Hemos terminado. Después, Carver me llevó a un lado. Te has comprado una semana, dijo. Quizá 2. No me gustan los honorarios de éxito ligados a gobernanza. Sí me gustan las puntuaciones de servicio atadas a objetivos de margen. Mantén esto aburrido. Lo haremos, dije. Miró hacia el lado de Ava. Ella es buena, dijo. También tiene prisa. Aprendió de mí, respondí. Alzó una ceja. Entonces enséñale la parte en la que pisas el freno. Arriba, Mark llevaba una sonrisa que intentaba esconder. El acta reflejará el honorario, dijo. Eso es proceso. A los jueces les gusta el proceso. Ahora no disparamos nada. Presentó 2 escritos. 1. Una moción breve para impedir la tutela como remedio en disputas de negocio donde la capacidad no está en cuestión. Título seco. Punto claro. Con 3 informes médicos limpios, el tribunal debería usar herramientas estrechas, no martillos de sucesiones. Además, notificó la deposición del VP de Finanzas y del adjunto de operaciones para el lunes por la mañana. 2 horas cada uno, dijo. Preguntamos quién sabía qué y cuándo. No hablamos de motivos. Hablamos de canal, proveedor, honorario, presentación, consejo. A media tarde, uno de los fondos pequeños y ruidosos publicó una nota titulada El Lastrejal. Dijeron a los tenedores que votaran moderno. Se equivocaron con nuestro número de retención, pusieron 84. La recepcionista trajo la impresión a mi mesa y negó con la cabeza. Si van a mentir, al menos que mientan bien, dijo. Respondimos con un solo correo al consejo y al presidente adjuntando la tabla de RR. Retención 94%, tendencia de 10 años. Sin comentarios. La nota viajó sin nosotros. A última hora, un vaivén, llamó el gerente de planta. Su cuñado trabaja en el club de golf de Carver. Oyó que Carver se inclinaba de nuevo hacia Ava, dijo, avergonzado por el camino del rumor. Al mercado le gusta lo decisivo. Al mercado le gustan los resultados, dije. Le daremos un par. El viernes, la doctora Ortega se ofreció a testificar en vivo. Prefiero el papel, dijo, pero afirmaré mis conclusiones. Sin deterioro, sin restricciones. Gracias, dije. Mark la apuntó como quizá. La jueza podría preferir informes escritos. No desperdiciamos tiempo. Construimos nuestro directo como una escalera. Peldaño 1, capacidad establecida por 3 médicos. Peldaño 2, fallas de proceso en contratos de consultoría y divulgación. Peldaño 3, impacto en clientes de un plan vendido como indoloro. Peldaño 4, estabilidad bajo el presidente interino mientras el tribunal niega medidas extraordinarias. Sencillo, dijo Mark. Si Laia intenta convertirlo en saga, volvemos a la escalera. El sábado por la mañana, el auditor envió un seguimiento. Recomendamos que el Consejo considere una política que prohíba honorarios contingentes ligados a resultados de gobernanza. Una política es una valla. A los jueces les gustan las vallas.
Lo escribí como una moción de una frase para que el Consejo la adopte en la próxima sesión. No porque la necesitemos para ganar la vista, sino porque es lo correcto. Al mediodía, Aarón envió una foto desde el parque, Sadie con su corona de papel en un banco que parecía el nuestro junto al Harbour Lake. Dice que eres el rey de los teléfonos que contestan, escribió. Sonreí y me sentí 10 años más joven. Respondí, las reinas mandan el reino. Los reyes toman notas. El domingo por la tarde, llamó Mark. La parte contraria presentó una nueva moción a las 5, dijo. Quieren que el tribunal te prohíba interferir con los esfuerzos de modernización hasta la vista. Adjuntan correos de proveedores y una gráfica de tendencias de plantilla. ¿Nos oponemos? Pregunté. Presentamos una respuesta corta, dijo, una página. Hay un presidente interino. Las operaciones son estables. La capacidad está confirmada. Las medidas extraordinarias son innecesarias y contraproducentes. Adjuntamos el protocolo de Alan y la carta del prestamista. Sin calor. Hizo una pausa. También adjuntaron una declaración suplementaria del VP de Finanzas describiendo tu supuesta volatilidad emocional en una reunión del otoño pasado. Intenté recordar la reunión. ¿Cuál? Una oferta de adquisición a la baja. Dice que dijiste sobre mi cadáver. Eso no es volatilidad. Es una frase. Me hago cargo, dije. Y le diré a la jueza porque era la correcta. El lunes, las deposiciones funcionaron como envías. ¿Quién redactó la cláusula de honorario de éxito?, preguntó Mark. Novarest, dijo el VP. ¿Quién la aprobó? Yo. ¿Por qué no informar al Consejo? Planeábamos hacerlo, dijo, después de tener victorias. ¿Una petición de tutela es una victoria?, preguntó Mark. El VP parpadeó. La vimos como parte del mensaje de transición. El adjunto de operaciones, igual, prudente y luego honesto. Usamos la expresión dolor aceptable en un memo de lluvia de ideas, dijo. No pretendíamos que circulara. Las palabras viajan, dijo Mark. Sobre todo las feas. A la hora de comer, Carver testeó. Quiero ver las facturas y la cláusula de honorario. Enviad bajo privilegio, a través de Alan. Enviamos sin giro. La tarde trajo un pequeño susto. 2 reporteros, llamó la recepcionista desde el vestíbulo. Quieren la cita del humano. Les dije que nuestras citas están en facturas y actas del consejo. Me reí. Ella no. ¿Estuvo bien?, preguntó. Perfecto, dije. El martes, la jueza Hart denegó la orden de modernización en 6 líneas. Presidente interino en funciones, operación estable, capacidad no en cuestión, medida extraordinaria no justificada. Fijó la vista para el próximo martes a las 9 y advirtió otra vez contra el teatro. Esa noche, Ava llamó. Construiste una trampa, dijo, honorarios, tachaduras, coaching. Lo haces parecer un ardid. Construí una línea de tiempo, dije, pasos, firmas, facturas. Sigues sin decir mi nombre cuando dices ellos. No necesito, dije. Tú firmaste la petición. El resto es papeleo. Silencio. Luego. Podríamos haber hecho esto en una mesa. Aún podemos, dije. Después de la vista, después de que el tribunal diga lo que tenga que decir. ¿Qué dirá?, preguntó. ¿Qué puedo trabajar?, dije. Que el Consejo debe hacer su trabajo. Que las familias deben dejar a los jueces fuera de la cena. Exhaló. Crees que ganas y que entonces me recuperas. Creo que digo la verdad bajo juramento, respondí. Y después voy a tu casa a comer pollo y sin hablar de trabajo. Se rió una vez, sin humor. Tú y tus reglas, dijo. Nos vemos en el juzgado. El miércoles, Alan dirigió un breve control del consejo. ¿Divulgaciones completas? Sí, dijo el controller. ¿Honorarios de éxito? Suspendidos, a la espera de política, dijo el VP, sin mirarme. Alan asintió. Redacción de política en mi mesa para el viernes. Me miró al final. En el tribunal, responda solo a la pregunta. Le saludé con 2 dedos. No sonrió.
Cerramos la semana con otra sesión de preparación. Mark me hizo sentar, levantarme, ir a por agua y volver a sentarme. Despacio, dijo. Respira. Si Laia te pulsa los botones, no le des el panel. ¿Y si saca a Lena? Pregunté. Dices que amabas a tu esposa y la echas de menos, dijo. Luego respondes la siguiente pregunta. Los jueces conocen el duelo. No premian el drama. Al salir, puse el chubasquero en el asiento trasero. No como utilería, como recordatorio de que el trabajo es clima y uno se viste para él. Conduje hasta Harbour Lake y me senté en el banco frío. Los patos discutían como consejeros. Un niño tiraba pan mejor que la semana pasada. Su padre no lo corrigió. No hacía falta. La práctica había hecho su trabajo. Mi teléfono vibró. Aaron, Sadie quiere saber qué 3 palabras te hizo recordar la doctora. Escribí, puente, limón, radio. Él envió una corona. Yo envié una pequeña radio. Por la mañana presentaríamos nuestro escrito final, 10 páginas, sin adjetivos. Médicos primero, proceso segundo, clientes tercero, gobernanza al final. Una escalera, no un discurso. La trampa no era un truco. Eran etiquetas en cajas, honorario de éxito, tachadura, coaching, política. Si alguien pateaba las cajas en la sala, no alzaríamos la voz. Las recogeríamos una por una. Se las daríamos a una jueza a la que le gustan las reglas. 17 días se habían convertido en 6. Puse la alarma y devolví el dibujo al sitio donde mi mano pudiera encontrarlo en la oscuridad. El oso y la entrevista de Sadie habían dicho 94 sin pestañear. Mañana intentaría hacer lo mismo. Puente, limón, radio, dije al coche vacío y añadí la 4ª palabra que me prometí. Escucha. El día de la vista empezó como un trabajo. Café, zapatos, revisar carpetas. Puente, limón, radio, dije al espejo. Escucha, añadí, porque hoy no iba de chistes. El pasillo fuera de la sala 3B tenía los olores de siempre, papel y calor antiguo. Mark alineó nuestros anexos en el banco como herramientas. Médicos arriba, proceso después, clientes, gobernanza, una escalera, no un discurso. La jueza Hart tomó el estrado a las 9 en punto. Anunciese el asunto, dijo. El auxiliar lo hizo. Nos pusimos en pie. Mark empezó donde empiezan las escaleras. 3 evaluaciones independientes, su señoría. Todas concluyen sin deterioro. Presentamos informes y dejamos a los doctores disponibles. No buscó el drama. No lo necesitaba. La jueza hojeó el primer paquete. Doctor Anuan, doctor Patel, doctora Ortega, leyó. Todos limpios. La capacidad no es un problema en este expediente. Continúen. Mark pasó a proceso. Pedimos que el tribunal considere si la tutela es el vehículo adecuado para una discrepancia empresarial. Adjuntamos contratos de consultoría aprobados sin divulgación al Consejo. Una cláusula liga el pago a una transición material de gobernanza, incluida una dirección temporal ordenada por el tribunal. Entregó la página íntegra. El honorario de éxito se leía claro como pintura en el asfalto. La jueza miró a Laia. ¿Se divulgó esto al Consejo antes de presentar la petición? El rostro de Laia no se movió. Su señoría, el equipo de finanzas. ¿Se divulgó?, repitió la jueza. La divulgación estaba prevista, dijo Laia. Prevista no es hecha, dijo la jueza, dejando el papel. Mark alzó el siguiente ladrillo. Una factura del proveedor muestra coaching ejecutivo, preparación ante la jueza, imputado al mismo código del proyecto del consultor. De nuevo, no es delito, pero refleja un enfoque. También adjuntamos un memo de la agencia de PR contratada a través de ese consultor. Describe la tutela como andamiaje narrativo. La palabra preocupación aparece en la petición. Andamiaje aparece en el memo. No leyó el memo en voz alta. No hacía falta. El bolígrafo de la jueza golpeó 2 veces. Señora Brooks, ¿por qué se está usando el juzgado de sucesiones como andamiaje narrativo? Laia mantuvo la voz pareja. La intención era una transición ordenada, su señoría.
La relación familiar hacía delicado litigar. El mensaje es parte de la gobernanza moderna. El tribunal no es un mensaje, dijo la jueza. Es una herramienta, y estrecha. Laya viró hacia la urgencia. La empresa enfrenta presión de mercado. Los covenants se tensan si la estabilidad vacila. La modernización es sensible al tiempo. El señor Hall ha resistido el cambio. Mark volvió a la escalera. Las operaciones son estables. Hay un presidente interino por estipulación. El prestamista escribió que se cumplen los covenants. Se atiende a los clientes. Entregamos al consejo nuestros pilotos y nuestras puntuaciones. Alzó nuestra hoja única. Tiempo hasta humano para el nivel alto por debajo de 2 minutos. Para mercado medio, por debajo de 5. Fuga a la baja 3 trimestres seguidos. Retención 94 frente al 67 del sector. Margen 12, arriba desde 11,7. Ahórreme los decimales, dijo la jueza, pero sus ojos tomaron la página. Laya se centró en mí. Señor Hall, dijo, ¿es cierto que dijo sobre mi cadáver el otoño pasado respecto de una potencial adquisición? Sí, respondí. ¿Cree que es un lenguaje profesional para un líder? La oferta era a la baja, pensada para comprar a nuestra gente con descuento, dije. Usé una frase antigua. La seguí con números. Nos mantuvimos independientes y registramos avances constantes. ¿Arrojó una carpeta? Se deslizó un bolígrafo, dije. No se alzaron voces. La reunión terminó a tiempo. Mark puso el registro de RR. HH. Ante la jueza, 10 años de notas de reuniones en líneas limpias, sin voces alzadas, reconducciones, cierres puntuales. El papel sobrevive a la memoria, dijo, y se sentó. Llamamos a 2 testigos, no un desfile. El gerente de planta contó la parada de marzo con el detalle de un hombre que sabe arreglar cosas. El supervisor de noche describió la tormenta, el camión averiado y el chubasquero viejo. No dijo héroe. No hacía falta. Dijo aparece y se detuvo. Laya intentó llevarnos a los motivos. Señor Hall, ¿priorizó la empresa sobre su hija? Sí, dije. Demasiado a menudo. No por eso estamos aquí. Estamos aquí porque una petición pidió a este tribunal que me declarara no apto. Los médicos dicen que sí lo soy. El Consejo puede gobernar un plan de modernización sin tutela. La jueza me observó como una profesora que quiere una respuesta completa pero no un discurso. Me detuve. Alan tomó un turno corto como presidente interino. El proceso del Consejo está fijado. Hemos recibido divulgaciones completas de consultores. Los honorarios de éxito están suspendidos. Una política que prohíbe honorarios contingentes de gobernanza está agendada para adopción. Vamos a vincular cualquier objetivo de margen a puntuaciones de servicio. No se recaban votos aquí. Se dirigen reuniones. Gracias, dijo la jueza. Siéntese. Laya cerró. El cambio es difícil. Las familias complican la gobernanza. Esta petición se presentó para proteger a los stakeholders en un momento delicado. La intervención del tribunal ya ha mejorado el proceso. El cierre de Mark fueron 6 frases. La tutela es extraordinaria. No hay déficit de capacidad. No hay emergencia operativa. Hay un presidente interino. Hay divulgaciones que el Consejo ya tiene. El foro adecuado para la estrategia es la sala del Consejo, no este estrado. Denieguen la petición. La jueza no suspendió. Habló. Este tribunal no es un consejo de administración. Es una sala de sucesiones encargada de proteger a quienes no pueden protegerse. El señor Hall no es tal persona según este expediente. La tutela se deniega. Echó un vistazo al contrato del consultor. Este tribunal tampoco queda impresionado por honorarios contingentes ligados a resultados de gobernanza, y menos cuando no se divulgan. El presidente interino continuará 30 días para asegurar que se adopte la política, que las divulgaciones estén completas y que no haya cambios materiales sin consenso. Golpeó el bolígrafo una vez más. Ambas partes presentarán un informe conjunto en 2 semanas sobre la adopción de la política y los pagos a consultores.
Cualquier coaching o mensajería relacionada con procesos judiciales no se imputará a presupuestos de la empresa. Si se hizo, se reembolsará. Me miró al final. Señor Hall, responda solo a la pregunta en la sala del consejo. Señora Hall Miller, use los foros correctos. Las familias deben dejar a los jueces fuera de la cena. Su boca casi sonrió. No lo hizo. Petición denegada, concluyó. Se levanta la sesión. La sala soltó el aire que retenía. Laia recogió sus carpetas como si nada hubiera cambiado. Mark me estrechó la mano una vez. Sin adjetivos, dijo, y casi nos reímos. En el pasillo, las cámaras esperaban. Mark les dio la línea ensayada. Respetamos al tribunal. Estamos colaborando. Estamos enfocados en clientes y empleados. 10 palabras nos llevaron hasta el ascensor. A pie de calle, volvió a llover. Suele hacerlo. Caminé hasta Harbour Lake y me senté. El banco estaba frío. Los patos, groseros. Un niño tiró pan y falló, luego ajustó el brazo sin ayuda. La práctica arregla más que los discursos. Ava llamó. Dejé sonar una vez y contesté. Parque, dije. Parque, dijo. No llevaba armadura hoy, solo un abrigo y una cara que se parecía a la mía cuando estoy cansado. Se sentó sin dejar asiento de por medio. Un rato miramos el agua en lugar de mirarnos. Ganaste, dijo. El tribunal denegó una petición, dije. No es lo mismo que ganar. Se siente como perder, dijo. Y las palabras no intentaron herirme. Solo dijeron la verdad. La cláusula de honorario estuvo mal, dije. También las tachaduras. También ese coaching pagado del bolsillo equivocado. Miró el agua. No leí cada cláusula, dijo. Confié en que otros hicieran trabajo limpio. Empujé demasiado rápido. Yo empujé demasiado tiempo, dije. Usé el silencio como estrategia. Desde fuera parece amor, desde la cocina, ausencia. Trazó una línea en el suelo mojado con el zapato. No voy a disculparme por querer modernizar. No lo hagas, dije. Vamos a modernizar. Como adultos, pilotos, puntuaciones, humanos en el circuito donde la confianza es el producto. Casi sonrió. A Alan le gustará esa frase. Alan ama los relojes, dije. Yo también. Entonces me miró. No debería haber pedido la tutela, dijo. Quería un reloj que no pudieras mover. Elegí el reloj equivocado. Yo no debería haber convertido cada conversación en un referéndum sobre la historia, dije. Necesitabas un socio. Te encontraste un muro. No nos abrazamos. No hacía falta, todavía. Me entregó un papel doblado del bolsillo, el dibujo de Sadie. El escritorio demasiado grande para 2 personas. El título, Equipo. Quiere volver el viernes, dijo Ava. Siempre, dije. Sí. 2 días después, el consejo se reunió 30 minutos e hizo una cosa limpia. Alan puso la política sobre la mesa. Ningún consultor podrá cobrar honorarios contingentes ligados a resultados de gobernanza. Toda remuneración y alcance del consultor deberán divulgarse al consejo completo antes de la contratación. Los fondos de la empresa no pueden pagar preparación litigiosa. Se aprobó sin adjetivos. Carver votó a favor y a favor de vincular objetivos de margen a puntuaciones de servicio. Me testeó una sola palabra después. Aburrido. Le respondí con 2. Gracias, Carver. Novacest envió una carta ordenada suspendiendo el honorario de éxito y ofreciendo un crédito. Finanzas lo registró. Operaciones reescribió el memo de dolor aceptable en una lista de salvaguardas aceptables. HH. Añadió una nota al pie. El beneficio de matrícula se mantiene. Las palabras importan. El prestamista envió una actualización. Gobernanza interina estable, sin cambios en términos. Una frase puede sostener un mes. En casa, devolví el chubasquero al armario, donde pertenece. Me senté junto a la caja fuerte y no abrí las cartas de Lena. No porque dolieran, sino porque hoy ya hubo suficientes palabras.
El viernes a las 4, una coronita entró en el vestíbulo. Sadie tomó la mano de la recepcionista y la llevó a mi despacho como si el edificio fuese suyo. —¿Cuál es su retención? —preguntó seria como campana. 94, dijo la recepcionista. Sadie se volvió hacia mí. —Abuelo, eso es mucho. —¿Lo es? —dije. Es lo que pasa cuando a la gente le gusta donde trabaja. Ava estaba en el umbral. Miró el dibujo en mi credenza y luego el escritorio real. Demasiado grande para una persona. Demasiado pequeño para dos, dije. Nos turnaremos. Los acompañamos hasta afuera. Aarón saludó desde la acera. La corona se ladeó en el asiento trasero. Más tarde, la luz del porche de su casa estaría encendida. El pollo estaría caliente. Intentaríamos otra vez no hablar de trabajo, y quizá esta vez lo cumpliríamos. El lunes empezamos la parte dura que no sale en titulares: ampliar pilotos, publicar puntuaciones, poner a una persona al teléfono cuando la máquina se pierda, mantener al consejo aburrido, dejar que Alan guarde su temporizador cuando la política se sienta como hábito. 3 palabras siguen en mi cabeza: puente, limón, radio. Añadí una cuarta y me la quedé. Escucha. Pediste una historia. Te di una vista judicial. Lo demás es trabajo. Del que no termina con un mazo. Del que se apila hasta hacerse vida. En la pared de mi despacho, el dibujo sigue donde mi mano puede encontrarlo cuando los números se nublan: 2 figuras detrás de un escritorio demasiado grande para ambos. El título, en letras temblorosas: Equipo. Si esta historia te resonó, deja un like y considera suscribirte. También puedes dejar un comentario abajo, aunque sea una sola palabra. Tal vez cuéntame desde dónde miras o qué hora es ahora mismo. A veces una palabra basta para decir estuve aquí.